Buenos días a todos y a todas. Hoy en estos martes de cuidado intensivo organizados por el posgrado de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena, eh, el doctor Oscar Jaramillo, fellow de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo del programa de la Universidad de Antioquia, bajo la asesoría del doctor Garcés, nos va a hablar sobre hiperleucocitosis, leucoestasis, un abordaje para el intensivista y las intervenciones terapéuticas al respecto. Muchas gracias, doctor Jaramillo, por su participación y renovamos nuestro agradecimiento al programa de Medicina Crítica de la Universidad de Antioquia por su valiosa colaboración en todos estos martes del mes de septiembre. Doctor Jaramillo, somos todos oídos. Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Quisiera saber si me están escuchando bien y se está viendo la presentación. Y se escucha bien y se ve bien. Ok. Listo, muchas gracias, profe. Bueno, mi nombre, como el profe lo dijo, soy Oscar Jaramillo, soy fellow en medicina crítica y cuidado intensivo. El asesor para esta charla fue el doctor Andrés Garcés, quien es internista hematólogo, que lastimosamente pues, no nos pudo acompañar por cuestiones laborales, pero vamos a hablar sobre este tema que es un tema bastante interesante e importante para el abordaje pues, en la unidad de cuidado intensivo. Bueno, para iniciar, esta es como la temática, esta es la tabla de contenido que se traía como para hablar en la mañana de hoy. Una corta introducción, definición, hablar algo de epidemiología, fisiopatología, el diagnóstico. Vamos a hablar algunos ítems sobre el tratamiento y vamos a terminar pues la charla con algunas conclusiones finales y opiniones y preguntas. Bueno, cuando hablamos tenemos que separar como estas dos definiciones, lo que es la hiperleucocitosis y lo que es la leucoestasis. Tenemos pues que la hiperleucocitosis no existe como una definición globalmente aceptada, pero se empieza a hablar de hiperleucocitosis cuando hay un conteo de glóbulos blancos mayor de 50.000 o 100.000 células por microlitro. Esto va a ser un punto importante, tener en cuenta pues de que ya hablamos de hiperleucocitosis cuando hay un valor que está por encima de este rango, pero hay que tener en cuenta unos puntos claves que son que ese conteo absoluto no se va a relacionar directamente con la presencia de los síntomas y que las complicaciones pueden ocurrir con menores valores y en algunos tipos de leucemia vamos a ver que por las características morfológicas que van a tener estos plastos, incluso se puede presentar con conteos en un número menor al establecido para hiperleucocitosis. Cuando nosotros abordamos un paciente que tenemos con hiperleucocitosis pues en la unidad de cuidado intensivo o en el área pues, o de urgencias, en el área hospitalaria, hay que tener en cuenta que estos pacientes van a presentar una serie de complicaciones en donde van a estar el síndrome de lisis tumoral, la coagulación intravascular diseminada y la leucoestasis como tal. Que ya empezamos a hablar de la leucoestasis cuando esa hiperleucocitosis se acompaña de signos y síntomas que van a ser causados por alteración en la circulación microvascular. Es decir, esa alteración en esa circulación va a llevar a un daño a un órgano blanco, que principalmente los órganos que se afectan en mayor medida van a ser el pulmón, el cerebro y a nivel renal, que van a producir pues esa hipoperfusión a estos órganos y van a presentar pues la gran cantidad de manifestaciones clínicas que ya vamos a ver más adelante. Algo importante es tener en cuenta que esto es una emergencia médica, es decir, esto requiere un diagnóstico, una alta sospecha, un diagnóstico rápido y un tratamiento temprano. Cuando ya hablamos de leucostasis, entonces aquí vamos a ver pues un corte histopatológico en la pantalla pues, del lado izquierdo. Esto es un corte de un capilar a nivel meningio, ¿cierto? Que muestra un gran número de células blásticas que llevan a una obstrucción pues, de ese lumen. Y esto es lo que define la leucoestasis. Es ese síndrome clínico patológico que se asocia a la oclusión vascular por leucocitos, que genera pues, un síndrome de hiperviscosidad. Y ese síndrome de hiperviscosidad va a llevar pues, a una hipoperfusión y a un compromiso del órgano blanco.
Es importante tener en cuenta esto, hablando un poco de epidemiología, porque vemos que las leucemias son el octavo cáncer que se diagnostica más común. Cada año a nivel mundial se realizan alrededor de 600.000 nuevos casos, o se escriben 600.000 nuevos casos de diferentes tipos de leucemia pues, al año, y es la novena causa de mortalidad por cáncer a nivel mundial. Entonces tenemos que la leucemia mieloide aguda, la leucemia linfocítica crónica, tienen las tasas de incidencia anual más altas, habla de 190.000 nuevos casos por año, y en este estudio, que fue un análisis de la carga mundial de la enfermedad, en este caso por leucemia, vamos a encontrar que las tasas de, de presentación de ese tipo de leucemias van a tener unas características importantes, en donde vemos que las tasas más altas de incidencia y de mortalidad se observaron en países con mayores ingresos y principalmente pues, en pacientes de sexo hombre. Eh, la mayor tasa de mortalidad o los principales factores de riesgo que se asociaron fueron el tabaquismo, el sedentarismo, sobrepeso, obesidad, hipercolesterolemia. Y vemos que en la última década se ha aumentado o ha habido como una disminución pues, en la incidencia de mortalidad. Aquí vemos Colombia en uno de los países en donde tenemos una proporción importante. Aquí vemos de 5,7 a 6,4 por 100.000 habitantes y unas tasas de mortalidad que también tienen un punto importante. Y esto también es relevante porque muchos, se habla pues de un porcentaje del 5 al 20% de los pacientes, principalmente los pacientes con leucemia mieloide aguda, en los cuales estos pacientes pueden presentar leucoestasis y presentar un compromiso importante. Entonces aquí vamos a ver cómo la proporción de estos pacientes, ¿cierto? Que presentan los diferentes tipos de leucemias, principalmente pues estos cuatro tipos de leucemia mieloide aguda, leucemia linfocítica aguda, leucemia mieloide crónica o leucemia linfocítica crónica. Vamos a ver cómo las características principalmente de las células o de los blastos que están a nivel sanguíneo van a tener una importancia en cuanto a la probabilidad de que presenten tanto hiperleucocitosis como de que esta hiperleucocitosis pueda llevar a leucoestasis. Entonces vemos que se ha establecido pues, la presencia de estas complicaciones en la leucemia mieloide aguda en un 5 o 10% de los pacientes, en la leucemia linfocítica aguda en un 10 a 25%, y en los que mayor se puede presentar la presencia de hiperleucocitosis va a ser en esta leucemia linfocítica crónica, que alrededor de los 50% de los pacientes van a presentar hiperleucocitosis. Sin embargo, como lo mencionaba anteriormente, el número de leucocitos no se va a relacionar directamente con la presencia de leucoestasis como tal. Por ejemplo, en la leucemia mieloide aguda vamos a encontrar de que estos pacientes van a tener una baja probabilidad, pues generalmente no tienen números de leucocitos tan altos. Sin embargo, esas características de esas células, en donde son células de mayor tamaño, células más rígidas, van a desencadenar o van a tener un mayor riesgo que estos pacientes puedan presentar leucostasis como tal. Y lo que nos dicen las guías o los artículos es que en estos pacientes se puede presentar hallazgos de leucostasis aun cuando el conteo de glóbulos blancos pueda ser menor de 50.000. En cambio, en los pacientes que tienen una leucemia linfocítica crónica, en donde el tamaño de las células es mucho más pequeño, la rigidez de estas células también es menor, como mencionaba, tienen una alta probabilidad de presentar hiperleucocitosis. Sin embargo, en estos la leucoestasis no es tan frecuente y muchas veces pueden tener valores de glóbulos blancos tan altos como por encima de 1.000.000 y no presentar estas manifestaciones de leucoestasis. Entonces, esto es importante tener en cuenta y como lo mencionaba en la introducción, tener en cuenta de que el valor en sí mismo no se relaciona con las manifestaciones clínicas o con la presencia de leucoestasis. Y es importante tener en cuenta estas características del tamaño y la rigidez celular, que lo podríamos identificar pues, en un extendido de sangre periférico,
para determinar o orientar el diagnóstico hacia ese paciente pueda presentar algún tipo de estas leucemias o si ese paciente pueda tener un mayor riesgo de presentar leucostasis como tal. Este es un estudio en el cual tomando pues la información de que la mayoría de datos de los pacientes que nos ingresan a la unidad de cuidado intensivo con leucemia mieloide aguda son escasos, lo que se buscó en este estudio fue un análisis retrospectivo unicéntrico, incluyó 69 pacientes con conteos celulares por encima de 100.000 que requerían o que ingresan a la unidad de cuidado intensivo. Y lo que se buscaba era determinar como las características de estos pacientes y qué factores de riesgo se asociaban pues, a un mayor compromiso y a una mayor mortalidad. Entonces, en la unidad de cuidado intensivo vemos que estos pacientes que tienen, o ellos encontraron cuando hicieron pues, sus análisis de regresión, encontraron unos factores de mal pronóstico que se asociaban a un mayor riesgo de mortalidad y a medida que esos factores se iban sumando, estos pacientes tenían un mayor riesgo de compromiso y de mortalidad pues, durante la estancia hospitalaria y al corto plazo como tal. Entonces, vemos que la edad mayor de 70 años, la presencia de una LDH mayor de 1500, un SOFA score mayor de 7, un conteo de leucocitos por encima de 150 y un nivel de lactato por encima de 2, eran factores que se asociaban a un mal pronóstico. Y a medida que estos factores se iban sumando, pues estos pacientes tenían un mayor riesgo de mortalidad. Entonces, es importante estos datos como para identificar cuando estos pacientes nos llegan al enfoque intensivo qué factores de riesgo o cómo debemos o cómo podemos prever que esos pacientes puedan tener una complicación mayor. En cuanto a la fisiopatología, vamos a tener que existen principalmente o se han descrito dos factores patogénicos principales para el desarrollo de leucostasis en estos pacientes. Lo primero es que hay un fenómeno neurológico en lo cual esa rápida proliferación blástica lleva pues a una alta carga tumoral leucémica y esta alta carga tumoral leucémica lleva a que se presente ese fenómeno de hiperviscosidad, que se disminuya pues el flujo a nivel sanguíneo, que se pueda llevar a hipoperfusión y a un compromiso pues a nivel de los órganos diana o de los órganos blancos. Y lo otro es el fenómeno en el cual estas células tienen unas características que van a modificar todas estas proteínas de adhesión, esos factores de adhesión, y esto va a llevar a la liberación de diferentes factores endoteliales y a una respuesta inflamatoria a nivel endotelial con liberación pues, de factor proceso tumoral alfa e interleuquina 1 beta, lo que va a provocar pues un cambio como en toda esa composición de las proteínas, de las moléculas de adhesión en las células endoteliales y esto va a llevar a que haya una mayor adhesión, como lo mencionaba, a nivel del endotelio y va a llevar pues a que haya un proceso inflamatorio y un mayor compromiso tanto microvascular y un daño pues por hipoxia y aumento pues de los reactantes inflamatorios y aumentar pues la hiperviscosidad a nivel sanguíneo. Estos fenómenos, como mencionaba, el fenómeno neurológico y la regulación preinflamatoria, van a ser los que van a desencadenar pues ese cuadro o ese compromiso pues a nivel de los órganos diana, tanto principalmente convencional a nivel del pulmón y del cerebro. Esto es más o menos como las primeras interacciones que se pueden presentar en los blastos leucémicos y en otras células a nivel tanto de esa interacción que se presenta a nivel de las moléculas de adhesión, tanto a nivel del endotelio como a nivel de las células del estroma, que va a llevar pues a que hayan esas modificaciones de los factores de adhesión y que estas células blásticas tengan un mayor adhesión al endotelio y lleven a una liberación pues, de diferentes sustancias, como van a ser el factor de necrosis alfa, la interleuquina 1 beta, que van a llevar pues, a una hipoxia local, a liberación de diferentes sustancias que van a causar mayor proceso inflamatorio y llevan posteriormente a la hipoperfusión como tal. Entonces, este es como un resumen de lo que estaba comentando, ¿cierto? Hay un recuento de glóbulos blancos que aumentan pues el leucocrito, disminuyen la
deformidad celular y llevan pues a una activación de células endoteliales, lo cual va a llevar a un aumento de la viscosidad, a una regulación al alta del reclutamiento de los blastos y una mayor migración, y eso es lo que termina causando la leucostasis, que es esas complicaciones que se relacionan con la hipoxia a nivel del órgano. También hay que tener en cuenta de que estos pacientes, en conjunto con leucostasis, también pueden presentar otras complicaciones, como van a ser la acumulación intravascular diseminada, por la liberación pues, de factor tisular a nivel endotelial y por la activación pues, de las diferentes cascadas de coagulación, y también va a llevar pues, a una actividad blástica mayor, un mayor número de muertes celulares que va a desencadenar posteriormente pues, un síndrome lisis-tumoral. Entonces, tener en cuenta que estos pacientes es frecuente que se presenten con diferentes manifestaciones al mismo tiempo, tanto de leucoéstasis como de una CID o como de un síndrome de lisis tumoral. Las manifestaciones clínicas van a ser múltiples, van a ser variadas y van a depender principalmente del, del órgano o afectado. Entonces, como lo mencionábamos, vamos a ver que principalmente este daño hipóxico o este daño endotelial va a estar principalmente a nivel neurológico y a nivel pulmonar. Todos los pacientes pueden presentar con cefalea, mareo, tinnitus, cambios visuales, confusión, cefalopatía, déficit focales, pueden presentar alteraciones intracraneales o microhemorragias que van a crear pues déficit focales neurológicos. También es frecuente que se pueden presentar con fiebre a nivel pulmonar. Puede variar tanto desde una disnea a pequeños esfuerzos como una disnea ya mucho más marcada, hipoxemia. Y a nivel radiográfico, pues vamos a encontrar infiltrados pulmonares y hallazgos que nos podrían orientar a una hemorragia alveolar. Aquí pues se convierte también en un reto diagnóstico en cuanto a diferenciar si puede haber un compromiso infeccioso o no. A nivel cardíaco, puede haber infarto de miocardio, falla cardíaca, disfunción renal, isquemia intestinal, isquemia pues a nivel de las extremidades. El priapismo es un punto importante que nos debe orientar a que ese paciente puede estar presentando este tipo de fenómenos. Cuando vemos la frecuencia de síntomas que se presentan en cuanto a la hiperleucocitosis en la literatura, como lo mencionaba, vamos a ver que principalmente la mayoría de reportes, que no son reportes grandes, generalmente son reportes de pocos pacientes, en los cuales vamos a encontrar que los síntomas neurológicos y la presencia de compromiso pulmonar van a ser las manifestaciones que se presentan en un mayor número de casos. Y como lo mencionaba, pues estas presentaciones van a ser variables, es decir, el abordaje diagnóstico por clínica debe tener un índice de sospecha alto y considerar pues que cualquiera de los síntomas que el paciente puede presentar puede estar asociado a la presentación de leucostasis. En los laboratorios hay que tener en cuenta unos puntos importantes. Estos pacientes pueden tener una pseudohipoxemia en los gases arteriales, eso principalmente pues, por la toma de la muestra. Si esta muestra se demora en procesar, pues estas células blásticas que van a ser un número importante para el nivel sanguíneo, puede llevar a un consumo más rápido del oxígeno y presentar un cuadro de hipoxemia que se ha descrito pues, en la literatura en las gases arteriales de estos pacientes. Igualmente, por la misma muerte celular que pueden presentar durante la toma de la muestra, estos pacientes pueden tener una pseudohipercalemia, por lo cual es importante realizar medidas pues, en la toma de las muestras en el laboratorio para identificar de que el paciente esté cursando por una hipercalemia verdadera, y también en el laboratorio también se puede sobreestimar el conteo plaquetario, ya que algunos de estos neutrófilos fragmentados se pueden contar como plaquetas y esto nos puede llevar a unos valores más alterados de plaquetas a nivel sanguíneo. Entonces, es importante tener en cuenta estos en el laboratorio y identificarlos pues, de una manera temprana. Las imágenes también son herramientas importantes. Aquí podemos ver pues, algunas imágenes de complicaciones leucémicas. Entonces aquí podemos ver hallazgos de una leucostasis pulmonar en donde se va a caracterizar o vamos a encontrar opacidades alveolares, intersticiales bilaterales. En este caso, pues era un paciente que estaba relacionado con una leucemia monocítica aguda con un conteo de alrededor de 230.000 células.
También podemos encontrar patrones en vidrio deslustrado, pues a nivel pulmonar, eh, secundarios pues a leucemia, lo cual, a ver, como lo mencionaba, se vuelve difícil de identificar o diferenciar si estos pacientes pueden tener un proceso infeccioso asociado o simplemente es como la leucoestasis que está causando esas alteraciones. En el fondo de ojo también puede haber un compromiso importante. Aquí vemos una geografía con fluorescencia. Vamos a ver que revela pues una retinopatía con microhemorragias retinianas diseminadas y vamos a ver que hay una dilatación vascular. Y el frotis de sangre vamos a encontrar una imágenes o nos va a orientar, en este caso, pues lo que vemos es una leucemia monocítica aguda con múltiples promonocitos con núcleos plegados y contorneados con un citoplasma pues granulado. A nivel pues de la tomografía o de la resonancia, vamos a encontrar presencia de hemorragias en este caso, pues la presencia de hemorragias frontotemporales izquierdas, edema cerebral asociado, pero pues esto lo traía como para mencionar que los hallazgos pueden ser múltiples y las orientaciones diagnósticas y de imagen deben ir individualizadas pues a cada uno de los casos de los pacientes. Esto es igualmente un caso pues que se reporta en la literatura, una paciente de alrededor de 60, 70 años, el cual llegó pues con un cuadro de unos leucocitos alrededor de 80.000 con síntomas pulmonares y neurológicos. Y en los estudios se encontraron estas imágenes pues de leucostasis pulmonar y de presencia de microhemorragias pues en la tomografía de cráneo que se asociaban pues también al efecto de la leucostasis. Y este es un caso que quería traer como para valorar cómo es el hemograma o las características de la sangre de estos pacientes. Entonces, en este primer tubo de la izquierda vemos que hay un gran número pues, de células blancas y si lo comparamos pues, con el suero de un paciente de la misma edad que no presenta esta patología, vemos las diferencias tan marcadas. Igualmente, en este caso, lo que vimos fue una presencia de hemorragias pues, a nivel de la resonancia magnética y presencia de mieloblastos pues en el extendido de sangre periférico. Y como lo mencionaba, pues el extendido se vuelve una herramienta fundamental como en el abordaje de estos pacientes y nos puede orientar pues en el abordaje inicial cuando no conocemos los antecedentes y encontramos un paciente que tiene una hiperleucocitosis importante. El extendido nos puede dar una orientación inicial, lo cual pues si lo sumamos posteriormente a una citometría y posteriormente ya estudios dirigidos por la parte de hematología, podíamos llegar a un diagnóstico mucho más temprano y llevar a un tratamiento quimioterapéutico más rápido, que es lo que impacta pues, en el pronóstico de estos pacientes. Entonces, simplemente como un resumen corto de las características pues, que podemos encontrar en el extendido de sangre periférico, en la leucemia mieloblástica aguda, pues vamos a presentar esos múltiples mieloblastos, ¿cierto? Se habla de alrededor del 20 al 30%, los cuales pueden contener unas estructuras finas que van a ser los bastones de Auer y que nos pueden orientar a que el paciente pueda tener una leucemia mieloblástica aguda. Como lo mencionaba, pues estas células son más grandes, estas células tienen una rigidez mayor, por lo cual estos pacientes con leucemia mieloblástica aguda tienen un mayor riesgo de presentar leucoestasis con un número de leucocitos menor en comparación pues, a los otros tipos de leucemia. En la leucemia mieloblástica, en la leucemia linfoblástica aguda, lo que vamos a encontrar es un recuento elevado, principalmente un mayor número pues, de linfoblastos, del 20 al 30% de linfoblastos, en donde vemos que son células grandes con una cromatina más condensada y los núcleos van a ser ausentes o poco visibles. Ya en las leucemias mielogénicas o en las leucemias mieloides crónicas o en la leucemia linfocítica crónica, lo que vamos a encontrar van a ser células ya más pequeñas con diferentes características. Aquí vamos a encontrar promielocitos, metamielocitos, neutrófilos fragmentados, que van a tener pues un menor riesgo de presentar leucoestasis si lo comparamos pues con estas células que van a ser de un tamaño mucho mayor.
Cuando se abordan los síntomas, pues como lo mencionábamos, que los síntomas eran muy difusos y llevar una orientación diagnóstica en estos pacientes que puedan tener hiperleucocitosis y que puedan ser esas manifestaciones causadas por la leucostasis, se intentó o en el 2005 se intentó realizar una clasificación de la gravedad basado pues en los síntomas que posiblemente pueden ser causados por leucostasis y valorar que estos síntomas, la efectividad que se tenía en cuanto a la terapia y la relación con el tipo de blastos, con el número de blastos y los premielocitos. Entonces, en el 2005 se vincularon 95 pacientes con edad promedio de 52 años. Estos pacientes eran leucocitos mayores de 50.000 y encontraron que entre más altos sean los leucocitos, la hemoglobina más baja y el recuento de blastos más altos, con algunas manifestaciones clínicas que vamos a ver más adelante, estos pacientes tenían una mayor probabilidad de que estos síntomas sean causados por una leucostasis que por otras alteraciones. Entonces, ellos hacen como esta tabla de probabilidad en donde si el paciente pues no está sintomático, sino tiene síntomas que afecten pues la actividad de la vida diaria, principalmente síntomas pulmonares o síntomas neurológicos, y si no hay compromiso de otros órganos, estos pacientes pues no van a tener o podríamos decir que es poco probable que puedan presentar una leucostasis. Sin embargo, vemos que si los síntomas empiezan a presentar síntomas leves, como ya sensación de disnea, pequeños esfuerzos, la presencia de un tinnitus, de cefalea, de una fatiga moderada, va aumentando la probabilidad de que estos pacientes tengan o que la leucoestasis sea como la causante de estos síntomas. Y a medida pues que los síntomas se vuelven más severos, pues la probabilidad aumenta y esos pacientes pues son los que tienen o se identifican rápidamente en cuanto a brindar un tratamiento oportuno. Todo esto lo comentaba porque es importante tener en cuenta que esto es una emergencia médica, la identificación fue rápida, la orientación diagnóstica, la sospecha clínica en aquellos pacientes que tienen hiperleucocitosis, que tienen alguna de estas patologías hematológicas, y en esos pacientes en los que existen como estas manifestaciones clínicas, nos deben guiar a brindar un tratamiento oportuno y rápido. Entonces, vemos aquí en esta gráfica, en donde incluso aquí nos manifiestan pues conjuntos por encima de 20.000 en pacientes que sospechamos pues una leucemia. Debemos valorar la presencia de esos síntomas neurológicos pulmonares o síntomas isquémicos. Si no hay ninguno de estos hallazgos, como lo mencionaba, pues de manejar la hiperleucocitosis sintomática. Sin embargo, los autores en este punto son muy claros en decir estos pacientes se tienen que monitorizar, vigilar y estar atentos a que no presenten este tipo de complicaciones. Si el paciente sí tiene unos diagnósticos o sospecha clínica de leucostasis con los hallazgos o con las probabilidades de las escalas que mencionamos previamente, debemos iniciar un manejo médico que se basa pues en el manejo de soporte, ¿cierto? Esos pacientes requieren una hidratación importante, evitar pues, la transfusión en la medida de lo posible, manejar las complicaciones, como lo mencionaba, ¿cierto? El síndrome del cisto moral, la coagulación intravascular diseminada, las infecciones, es un punto importante porque estos pacientes pueden tener fiebre por su patología hematológica de base, pueden presentar estos hallazgos pulmonares y se convierte pues en un reto diferenciar si estas alteraciones pueden ser causadas por un proceso infeccioso o si son causadas por el proceso hematológico como tal. Es importante la consulta urgente y aquí es uno de los puntos más importantes de la valoración multidisciplinar, pues en conjunto con hematología, con medicina intensiva, pues en cuanto al direccionamiento de las terapias y considerar pues la admisión a la unidad de cuidado intensivo. Vamos a ver más adelante pues un estudio en el cual estos pacientes ingresan de una forma más temprana a la unidad de cuidado intensivo y este ingreso más temprano se asocia a un impacto en mortalidad y en pronóstico. Y los tratamientos de citorreducción que vamos a hablar más adelante van a ser basados principalmente en hidroxiuria. La quimioterapia, una quimioterapia puente, que es una quimioterapia de menor dosis. Esto pues ha ido como o no es de uso rutinario, sino que se prefiere como hacer un diagnóstico eh, si las condiciones pues lo permiten, un diagnóstico rápido y brindar una quimioterapia dirigida, la dexametasona y la leucoferesis, que vamos a hablar un poco más adelante de este tipo de intervenciones.
Entonces, este es el estudio que mencionaba, en donde lo que se buscó o fue un análisis retrospectivo hecho pues, entre el 2008 y el 2016, en donde se vincularon 154 pacientes, en cual se buscaba valorar cuál era el impacto que tenía el ingreso a la unidad de cuidado intensivo temprano en pacientes con leucemia mieloide aguda, que tenían un conteo de leucocitosis mayor de 50.000 y que ingresaban para la administración o para el tratamiento pésito reductor antes de presentar algún otro tipo de complicación. Mientras tenemos en el otro grupo pacientes que ingresan a la UCI de una forma, lo clasifican como UCI tardía, en el cual estos pacientes ya se les brindó el tratamiento pues, en otras áreas de hospitalarias y estos pacientes presentaron un compromiso a nivel de órgano blanco y esa era como la indicación para el traslado a la unidad de cuidado intensivo. ¿Qué se encontró? Que la derivación temprana a la unidad de cuidado intensivo reducía la morbilidad y que parecía ser una estrategia eficaz para reducir la mortalidad a corto plazo. Entonces, aquí vemos cómo en este estudio eh, se encontró de que ingresar a un paciente pues, a nivel de la unidad de cuidado intensivo podría ser, ¿cierto? Una opción o una medida importante para identificar más rápido las complicaciones de estos pacientes y llevar a que estos pacientes puedan tener un mayor beneficio. En cuanto eh, al ingreso tardío, se encontró que se asociaba pues, a un aumento o un mayor requerimiento de terapias de soporte vital, ya sea ventilación mecánica o ventilación o soporte vasoactivo. Cuando hablamos de cuidados de soporte, es importante tener en cuenta pues, la hidratación, como lo mencionábamos, el control pues, del ácido úrico, manejo pues, básicamente de la lisis tumoral y de la prevención de la lisis tumoral, ya sea con allopurinol o rasburicasa, y el manejo pues, en sí de la monitorización del paciente como tal. Y ya entrando pues, a la parte de citorreducción, vamos a hablar pues, de la quimioterapia, de la hidroxiuria, de la leucoaféresis y de la beneficio que pueden presentar los esteroides en estos pacientes. Iniciando pues con la hidroxiuria, que cuando se revisa este tema se menciona como una de las herramientas o de los tratamientos iniciales en el abordaje de estos pacientes que se encuentran con hiperleucocitosis. Vamos a ver que la hidroxiuria, pues el mecanismo de acción que tiene es que hace una inhibición no competitiva de la ribonucleótido reductasa y al bloquear pues esta enzima, esta ribonucleótido reductasa, va a causar de que no haya una conversión de esos ribonucleótidos a deoxirribonucleótidos y se va a bloquear o interrumpir la síntesis de ADN y se va a bloquear pues, el ciclo celular, principalmente en la fase S, que es en la fase de replicación de ADN. Este bloqueo pues, de la replicación celular va a llevar a que haya una disminución pues, en el número de células blásticas que se están creando y esto es la utilidad que se le ha dado a la hidroxiuria en sus fases iniciales. Sin embargo, posteriormente, ya con el advenimiento pues, del COVID, que incluso pues, esto fue uno de los medicamentos que también se estudió, se empezó a encontrar que la hidroxiuria tenía pues algunas otras utilidades importantes, como era un efecto antioxidante, como podemos ver aquí, un efecto directo a nivel de la médula ósea, en el cual causaba esa mielosupresión y disminuía, al causar esa mielosupresión, disminuía también la inflamación, ya pues o disminuía la eritropoyesis inefectiva. Eh, Tenía un efecto también antioxidante, también un efecto como reparador de proteínas, eh, un efecto que llevaba a la mejoría de la radiología, como lo mencionamos, a disminuir pues ese número celular, también disminuía o llevaba pues a que hay una menor hiperviscosidad y favorecer pues la radiología pues a nivel vascular. Llevaba una disminución a nivel de la activación endotelial de los vasos sanguíneos y también se le encontró pues, algunas características de modificaciones epigenéticas o diferentes alteraciones que podía tener un efecto beneficioso en este tipo de intervenciones. Entonces vemos que la hidroxiuria pues, le da muchos beneficios
en cuanto a las intervenciones, pero principalmente el mecanismo de acción que se relacionaba con el número de disminución de recuento de células blásticas es este, como lo mencionaba pues previamente. Este es uno de los primeros estudios en los cuales se empezó a utilizar la hidroxiuria principalmente como prevención de los efectos de leucoestasis en la leucemia aguda. En estos casos vamos a ver fueron solamente 9 pacientes, fue un estudio publicado en los años 70, 60, 70, en los cuales se empezó a utilizar la hidroxiuria y lo que se encontró es que aún en número de dosis bajas, estos pacientes recibieron inicialmente dosis paulatinas de hidroxiuria y se encontró que la disminución de células blásticas tenía una reducción dramática e importante. Aquí podemos ver como una reducción de porcentajes desde el 36 al 40, al 84% del número de células blancas, por lo cual la hidroxiuria empezó a tomar fuerza y empezó a hacer una terapia de primera línea en estos pacientes que presentaban hiperleucocitosis. En este otro estudio, en el cual se valoró el pretratamiento con hidroxiuria oral previo pues, a una quimioterapia intensiva, se buscaba valorar si mejoraba la supervivencia en los pacientes con altas número de hiperleucocitosis, principalmente en leucemia mieloide aguda. Aquí vincularon 160 pacientes, los cuales se dieron pues, en dos grupos, en el grupo de hidroxiuria previo a quimioterapia y en los pacientes en los cuales recibieron quimioterapia directa. Lo que encontraron es que el número o la reducción de células blancas fue muy similar en ambos grupos, principalmente pues, en los diferentes días. Vemos que al día 1, con ambas terapias, ya empieza a haber una reducción importante en cuanto al número de glóbulos blancos y esta reducción pues se va presentando a medida que va pasando los días. ¿Qué se encontró en este estudio? En este grupo se encontró que los pacientes que recibían hidroxiuria como una fase de pretratamiento antes de recibir la quimioterapia, estos pacientes podrían tener un mayor beneficio en cuanto a la disminución de en cuanto a la mortalidad hospitalaria, perdón, y en cuanto al pronóstico. Sin embargo, estudios posteriores han entrado como en discusión de este beneficio y al momento pues no hay una claridad o no se podría decir que la hidroxiuria pues tiene un impacto importante en cuanto a la reducción pues de la hiperviscosidad y en cuanto al beneficio que se pueda presentar en cuanto al impacto y la mortalidad. Entonces, como conclusión, tenemos que la hidroxiuria pues, es un medicamento que inhibe la síntesis de ADN y su reparación, llevando pues a una reducción de las células circulantes entre las 24 y las 48 horas. Tiene unas características importantes que van a llevar a que pueda haber una reducción de la hiperviscosidad. Tener en cuenta que es más efectiva contra células mieloides que contra células linfoides. Y a pesar de que algunos estudios muestran de que hay un beneficio en cuanto a la reducción y que puede haber un beneficio en cuanto a mortalidad, la evidencia no es fuerte y no hay un claro beneficio ni impacto como tal. Eh, las opiniones de expertos o las recomendaciones que algunos artículos lo dan es que es una opción citorreductora razonable en pacientes con leucoestasis. La quimioterapia puente baja intensidad, como lo mencionaba, lo que se busca es, o con el uso de la quimioterapia, es llevar rápidamente a la disminución de leucocitos y células blásticas, pero tener en cuenta de que la selección de una terapia para leucemias, ya una selección dirigida de terapias, depende de una caracterización molecular y genética completa que requiere varios días. Por lo cual, pues se ha considerado que administrar una quimioterapia puente o no específica lograría mitigar el riesgo de leucoestasis mientras se espera el tratamiento definitivo. Y lo que se ha recomendado, pues, son citarabina a dosis de 1 a 2 gramos intravenoso. Sin embargo, cuando vemos la evidencia que podría respaldar estas indicaciones, encontramos de que no hubo unas diferencias significativas en el resultado pues, y la seguridad a corto y largo plazo entre los pacientes que recibieron pues, este tipo de terapias de citorreducción urgente versus las que no lo recibieron. Y las tasas de respuesta fueron variables y muy similares pues, entre los dos grupos. Este es uno de los ensayos en los cuales ellos hacen un análisis pues, de 3 ensayos clínicos prospectivos que usaban citorreducción antes del inicio del tratamiento. Fueron 274 pacientes y lo que encontraron es que no hubo diferencias importantes pues, en cuanto a la citorreducción como terapia
fuente. Y tener en cuenta que la quimioterapia de inducción, pues cuando revisamos este tema con el profe Sor Garcés, él comentaba pues que lo ideal es llevar a estos pacientes de una forma rápida a una quimioterapia de inducción o una quimioterapia dirigida, pero esto va a depender de muchas características y de una adecuada caracterización pues de la patología leucémica y a la orientación diagnóstica como para brindar un tratamiento dirigido a cuál tipo de patología nos estamos encontrando. La leucoaféresis es otro procedimiento que buscamos con con lo cual se busca reducir esa carga de células tumorales. Y vamos a ver pues que leucoaféresis no es más que quitar o retirar pues esas células blancas buscando reducir pues el recuento de leucocitos periféricos. Lo hacemos mediante pues una terapia extracorpórea con filtros que nos ayuden a absorber o a retirar pues esas células blancas. Y ese es el plasma de un paciente con hiperleucocitosis, con leucemia, en el cual vemos que la carga celular es muy grande, ¿cierto? Esto es una imagen pues, del plasma tomado del paciente, en el cual vemos todo este borde de células blancas, que son las que con este tipo de herramientas buscamos retirar. En cuanto a qué pacientes o qué nos dicen pues, la literatura del uso de la leucoaféresis, ellos nos dicen, pues tenemos un paciente con síntomas de leucostasis, que tiene hiperleucocitosis, debemos valorar si existen contraindicaciones para vender leucoaféresis. Si no hay contraindicaciones, es una herramienta a tener en cuenta y principalmente en aquellos pacientes en los cuales tienen patologías neurológicas graves o patologías pulmonares graves, en los cuales requerimos una reducción rápida de ese número de células blancas y en ese punto es donde la leucoaféresis puede tener un papel importante. Existen controversias en cuanto a si esta intervención podría tener un beneficio en cuanto a mortalidad o supervivencia a largo plazo o si solamente se convierte en un alivio temporal. Entonces, como lo mencionaba, pues lo que buscamos es una reducción rápida de células leucémicas intravasculares con el fin de mejorar la producción de los tejidos y esto ya pues una mejoría de los síntomas. Sin embargo, lo que se ha descrito es que la recepción pues, de estas células blancas puede llevar a que hay un alivio temporal, pero posteriormente esos blastos que están a nivel de la médula van a llevar nuevamente al tejido circulante y estos pacientes pueden tener una nueva número elevado de leucocitos pues, a nivel periférico y nuevamente presentar estas complicaciones tanto sintomáticas como del daño a nivel de los órganos. Cuando vemos si esta herramienta o la literatura nos dice que puede haber un efecto en mortalidad o supervivencia a largo plazo, empezamos a encontrar estudios como este, en los cuales vemos o se intentaron comparar si aquellos pacientes que recibían leucoaféresis tenían un impacto pues, en cuanto al pronóstico y a la mortalidad. Aquí vemos que vincularon 146 pacientes. De estos 146, 71 pacientes fueron llevados a leucoaféresis. Todos los pacientes tenían leucocitos mayores a 50.000 y lo que valoraban era la mortalidad y lo que encontraron es que no había diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes que recibían el leucoaféresis como terapia en relación a los que no recibían terapia. En este otro estudio se hizo, este fue un estudio de corte retrospectivo de dos centros, fueron dos hospitales de referencia de Indonesia entre noviembre del 2018 a marzo del 2019 y lo que se buscó eran pacientes adultos con leucemia aguda, con leucocitos mayores de 100.000 y síntomas de leucostasis. Vincularon 38 pacientes y lo que se comparaba eran aquellos pacientes que recibían quimioterapia con versus sin leucoaféresis. La mediana de supervivencia fue de 25 versus 20 días, es decir, no hubo diferencias en cuanto a la supervivencia en ese tipo de pacientes. Aquí podemos ver en estas gráficas que no hubo una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a mortalidad y pronóstico. Por lo cual, en este estudio lo que se encontró es que no hubo una mejor supervivencia ni a los 7 días ni a los 28 días en comparación con los pacientes que recibían quimioterapia solamente. Y en este otro estudio, que es una metaanálisis, en los cuales ellos, aparte de la leucoaféresis, querían comparar también la utilización de hidroxiuria y quimioterapia a bajas dosis, fueron
1.354 pacientes y el efecto que se buscaba era valorar la mortalidad temprana, que era la muerte durante la primera inducción en pacientes con lesión mieloide aguda y con todos los leucocitos mayores de 100.000. Eh, lo que se encontró es que ninguna mostró un impacto en la mortalidad temprana. Aquí quería mostrar pues como los resultados en cuanto a leucoaféresis y bajas dosis de quimioterapia hidroxiuria no mostraban pues una diferencia estadísticamente significativa. La mayoría de estudios fueron estudios pequeños con intervalos de confianza amplios, por lo cual pues la calidad de evidencia en estas patologías no es amplia y debemos orientarnos hacia las intervenciones o herramientas que puedan ser útiles y que pueden tener un impacto en el pronóstico o que podríamos considerar que puedan tener un impacto en el pronóstico de los pacientes. Tener en cuenta pues, que lo que se encontró en este metaanálisis es que la tasa de mortalidad temprana asociada a la leucostosis es alta en la leucemia mieloide aguda y que no hubo una o que no se logró demostrar que estrategias como la leucocitoaféresis o la quimioterapia inicial de baja dosis o la hidroxiuria impacten en mortalidad, por lo cual pues este metaanálisis no respalda el uso sistemático y busca pues o orienta a que se requieren pues unas estrategias novedosas para reducir tasas de mortalidad temprana en estos pacientes. El efecto de los glucocorticoides, tener en cuenta que los glucocorticoides se caracterizan por tener un efecto principalmente linfolítico, entonces va a ser más útiles en aquellas lesiones linfoblásticas agudas o lesiones linfocíticas crónicas. Y lo que buscan los glucocorticoides es reducir la expresión de moléculas de adhesión en el leucocito y de esta forma reducir la inflamación y disminuir también la lesión tisular isquémica y la infiltración de células leucémicas. Eh, Cuando valoramos cuál es el beneficio de la dexametasona en diferentes patologías, principalmente en pacientes con lesión mieloide aguda, vamos a encontrar uno de los estudios, este fue un estudio unicéntrico hecho entre el 97 y el 2017, se vincularon 251 pacientes y lo que se encontró es que la dexametasona se asocia con menor mortalidad, menor falla en inducción y mayor supervivencia, por lo cual podría ser una herramienta útil en el abordaje de este tipo de pacientes con hiperleucocitosis. Aquí podemos ver como las curvas de supervivencia en aquellos pacientes que recibieron dexametasona mostraban que tenían mayor probabilidad de sobrevivir. Sin embargo, vemos que lo mismo de los otros casos, la evidencia no es muy fuerte, la calidad de los estudios no es muy amplia y entramos pues nuevamente como a valorar cuál es el efecto en sí basado en la literatura que podría tener este tipo de intervenciones. Ya como para terminar, entonces tenemos como conclusiones que la leucostasis es una emergencia médica que requiere tratamiento inmediato. Ese tratamiento tiene que ir dirigido como a la identificación temprana, a un tratamiento de soporte, a la prevención de complicaciones como la coagulación intravascular diseminada o el síndrome de lisis tumoral, y a la opción de herramientas o intervenciones que a pesar de que la evidencia no es muy amplia, pueden tener algún beneficio en la reducción de la carga tumoral y en la utilidad que pueden tener como para disminuir ese volumen celular y prevenir el otro tipo de complicaciones como lisis tumoral o CID. Ahí entramos a jugar con hidroxiuria, entramos a definir la utilización de los corticosteroides, eh, la leucoaféresis y ya brindar un tratamiento quimioterapéutico dirigido en conjunto y con el apoyo pues, del área de hematología. Como le mencionaba, faltan datos o evidencias sólidas que respalden el enfoque óptimo para los pacientes. Y eso era como lo que tenía para hablar el día de hoy. Nuevamente pongo esta gráfica en cuanto al algoritmo de abordaje y manejo de estos pacientes con hiperleucocitosis y leucoestasis y quedo atento pues como a preguntas y opiniones del público. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jaramillo, por la presentación. Creo que es un tema de impacto que es muy poco revisado por intensivistas y que es cada vez más frecuente por todo lo que nos ha comentado y Apunte, quería Richard. compartir aportes y preguntas. No sé si hay algún comentario, aporte o una pregunta adicional.
doctor Pacheco. Muy buenos días. Sí, como comentario, lo que decía el doctor Oscar es muy importante. Lo que dice la literatura es que a la preferencia de hacer el tratamiento sobre la terapia de citorreducción, que es más importante iniciar esta que terapia de soporte, por ejemplo, hidroxiuria o glucocorticoides, que son muy poco específicos. Y una cosa muy importante es que intentemos, en la medida de lo posible, intentar caracterizar, si el centro lo permite, qué tipo de leucemia es la que uno está enfrentándose, porque hay unas muy específicas, por ejemplo la promielocítica, que tiene una manifestación de sangrado fatal, es una coagulopatía de entrada, y que el manejo aquí no es solamente soporte, sino un manejo muy específico que es perdón, el ATRA, que esto generalmente es lo que va a ayudar realmente a reducir la coagulopatía que generan este tipo de leucemias. Entonces, cuando sea posible, si el centro lo permite, o si clínica o por laboratorio tenemos la capacidad de intentar aproximarnos a qué tipo de leucemia nos estamos enfrentando, es importante porque es que los manejos dirigidos a la patología hematológica tienen mucho más impacto que solamente hacer el manejo de soporte a las complicaciones. Y lo otro importante es el tema de cómo hacer la monitorización en este tipo de pacientes, porque esto requiere hacer una medición muy intensa, seguida, constante de los tiempos de coagulación, del fibrinógeno, del dímero D, para saber si estamos, y las plaquetas, para ver si estamos en metas de manejo hemostático, porque aquí en estos pacientes el sangrado, pues, intracerebral, básicamente es una sentencia de muerte. Lo otro con el tema de cuando hacen la citorreducción es importante siempre caracterizar el riesgo de lisis tumoral, porque estos pacientes, cuando uno aborda lisis tumoral, hay dos escenarios. Estamos ante una prevención de la lisis tumoral o estamos ante tratamiento de lisis tumoral, porque el manejo es completamente distinto. Entonces, generalmente estos pacientes con hiperleucocitosis por encima de 100.000 o que tengan datos de recambio celular con LDH elevadas, bilirrubinas, etcétera, casi siempre se comportan como pacientes de alto riesgo. Y si en estos pacientes le vamos a hacer citorreducción, por cualquiera que sea las medidas que vamos a hacer, se comportan como alto riesgo. Y aquí entonces las recomendaciones más específicas para el manejo no es el alopurinol, sino la rasburicasa. ¿Por qué? Porque es que el alopurinol como efecto terapéutico actúa ante la prevención de la hiperuricemia, pero ya el ácido úrico que está circulando en sangre no se ve afectado por el alopurinol, que es la diferencia que la rasburicasa puede aportar a diferencia de esto. Sería eso. Muchas gracias, doctor Pacheco. ¿Algún otro comentario o pregunta? Ah, profe, de pronto sí tenía una preguntita adicional. No sé, en la experiencia o en los centros distintos, tengo yo entendido que la definición exacta de leucostasis, o sí, la leucostasis, se circunscribe únicamente a patologías hematológicas. Entonces, no sé si mi pregunta sería, ¿podría haber escenarios de leucostasis en otros escenarios de hiperleucocitosis, por ejemplo, causas infecciosas u otras que no sean patologías hematológicas? Profe, pues en cuanto a lo que revisé y con lo que hablé con el doctor Garcés, pues principalmente nos dirigimos hacia al abordaje de patologías hematológicas. Eh, yo creería que por las características pues, celulares, en otro tipo de patologías pues, no hematológicas, el riesgo de leucostasis sería mucho menor como tal, pero pues no sabría decirle si hay reportes o información de leucostasis en otro tipo de patologías. Pero yo creía que iría más dirigido hacia el componente pues, hematológico por las características celulares y morfológicas de los blastos. Sí, de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta o aporte? Buenos días, tengo una pregunta. Muchas gracias por la charla. Uno ve con mucha frecuencia el manejo de fluidos y fluidos muy amplios o liberal en estos pacientes. Entonces la pregunta es, ¿qué hay sobre el manejo de fluido? ¿Es una práctica que se debe abandonar o continuar? Porque sabemos hoy por hoy que no todos los pacientes son tolerantes, todo lo que genera esto de la morbimortalidad asociada al balance positivo. Entonces, ¿qué hay con el manejo en esos pacientes?
En cuanto pues al manejo de líquidos, pues sí, estos pacientes se ha descrito y la literatura dice requieren alta calidad de líquidos, ¿cierto? Como para ayudar como a ese fenómeno relógico pues en cuanto a la carga tumoral que tienen. Sin embargo, pues igual que en el resto de pacientes críticos, en estos pacientes requieren un monitoreo importante en cuanto al volumen intravascular, ¿cierto? La utilización pues de variables tanto dinámicas como herramientas pues de ecografía como para orientar o tener pues en mente cómo debería hacerse la administración de líquidos, porque pues sabemos que la sobrecarga de volumen pues llevar a un paciente con ponerle 200 cc, 250 cc hora de líquidos puede llevar a que haya un compromiso pues importante en otros órganos y no vamos a ayudar pues en la evolución, sino por el contrario, causar mayor mortalidad y empeorar el pronóstico. Entonces, igual que en los otros pacientes críticos, el abordaje de líquidos en ellos debe ser una manera muy juiciosa y pues muy razonada y utilizando pues como todas las variables y herramientas disponibles que tengamos pues en la unidad de cuidado intensivo como para monitorizar y guiar la administración de líquidos. Aquí, tanto yo creo que más importante que la administración de líquidos es también el dialogar pues, con el servicio de hematología y tener un abordaje multidisciplinar, porque con ellos pues, nos podemos guiar pues, en la opción de otro tipo de terapias, ¿cierto? Que van a tener como un impacto mayor pues, en cuanto al pronóstico. Como lo mencionaba pues, el doctor Pacheco, pues, la utilización pues, de medidas de prevención con aluprinol o resboricasa o la iniciación pues de una quimioterapia temprana como en el tiempo pues, de mitigar como esa carga celular importante. Muchas gracias, creo que la respuesta, no sé, doctor Correa. No, sí, muchas gracias. Creo que ha sido muy clara en el sentido que toca como abandonar de manera rutinaria de que todos van a necesitar esas cantidades de líquido, toca individualizar como que cada caso. Sí, doctor, gracias. Bueno, primero que todo, darle las gracias al doctor Jaramillo y por su parte al asesor que le colaboró como hematólogo en esta presentación y extendiéndola al doctor Luis Horacio Tortúa, director del programa de